A ver, ahora sí. Ahora sí. Ya, ahora sí. Bueno, como les decía, un poco, estoy un poquito oxidado con este programa. Bueno, vamos a comenzar con presentarnos. Yo primero que todo les quiero desear muy buenos días a todos. Espero que tanto ustedes como sus familiares, sus amigos, conocidos, etcétera, se encuentren muy bien. Sabemos que estamos pasando por momentos difíciles. Quizá algún familiar nuestro, amigo, conocido, pasó por algún momento complejo con esta famosa pandemia. Entonces, eso es lo primero. Ojalá que se encuentren muy bien, que puedan sobrellevar todo esto, que además obviamente tengamos una interacción muy grata. Por favor, conmigo siéntanse en confianza de mandar correo cuando no entiendan algo. Si no, no sé si Rocío le habrá dado mi correo, si no se lo voy a dar yo ahora. Entonces, la idea es que tengamos una interacción lo más parecida a la vida real. Lamentablemente, nosotros pensamos que íbamos a estar hace un buen rato ya dando clases presenciales, pero dada la pandemia no se ha podido. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es darles mi nombre. Quizá ya Rocío se lo dio, pero yo soy uno de los profesores colaboradores. Mi nombre es Miguel Fuentes. Y antes de siquiera entrar en la clase, a mí me gustaría un poquito presentarme, mostrar lo que he estudiado, lo que hago, para que más o menos sepan ustedes con quién están trabajando, ¿ok? Entonces aquí yo tengo una pequeña PPT y vamos a poner esto para compartir. Si mal no me equivoco, ustedes deben estar ya viendo la PPT. Me avisan, porfa, con una manito arriba o me hablan en particular. Sí se ve. Perfecto. Muchísimas gracias, chiquillos, muy amables. Bueno, entonces, dada esta nueva modalidad, tenemos que hacer uso de estas plataformas, una de ellas Zoom, y antes de comenzar yo me quisiera presentar un poquito. Mi nombre es Miguel Fuentes, yo soy, como vamos a ver acá en esta pequeña presentación, yo soy, primero que todo, soy profesor de Biología y Ciencias de la Universidad de Playa Ancha, además de contar un Profe, poco, y díganos. profe, disculpe, es que hay un compañero que está esperando que lo pueda ingresar. Sí, por supuesto, por favor, díganme, Ya, gracias. esperen un segundo. Ya, ahí está. Por favor, chiquillos, avísenme cuando le agradezco a la compañera que me avise ahí. Cualquier cosa ustedes me dicen porque creíamos que estábamos todos, pero ahora vemos que al parecer estamos todos. Si no me interrumpen nada más, esto es parte de la clase, ya me pueden interrumpir, preguntar algo, detener, etcétera. Ahora vamos a continuar entonces. Muchas gracias a la compañera. Disculpa, no me sé el nombre de todos ustedes, pero muchas gracias. Ya, vamos de nuevo entonces. Como les decía, voy a explicar un poco de lo que yo he hecho, lo que he trabajado, para que más o menos nos conozcamos un poquito, o más que nada ustedes sepan un poquito de mí. Yo soy profesor de biología de la Universidad de Playa Ancha. Cuando estaba cerca de tercer año, segundo, sí, más o menos, llegó un profesor de Lausanne, de Suiza, que él era criobiólogo. Entonces me llamó poderosamente la atención el área en la que él trabajaba, por lo que decidí hacer mi tesis en esa área, que se llama la criobiología. Como ustedes pueden ver ahí, eso es un pequeño ejemplo. Y a mí al menos, si bien no estamos frente a frente, sí me gustaría hacer la clase lo más parecido, y así lo hice el año pasado, a cómo lo hacemos en la vida real. Entonces, podríamos interactuar. Entonces yo les pregunto a ustedes, cualquiera levanta la mano, me dice si no sabe, todo bien, estamos aquí para aprender. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la criobiología? ¿Tiene alguna noción? ¿Lo escuchó en noticias? ¿Vio una película? Son cosas que solo se pueden hacer a bajas temperaturas. Sí, ¿O no? perfecto. ¿Cómo lo sabe? ¿Lo viste en la noticia? ¿La película? No, asumiendo como también lo de la vacuna crío, de congelarse, no sé. Perfecto, muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra noción? ¿No? ¿Nadie más? Bueno, sí, nuestro compañero, que lamentablemente, como les digo, no alcanzó. Profesor, Sí, dígame. ¿no es el cultivo de células? ¿Pueden hacer cultivo de células y congelarlas? Sí, hay algo de cierto. Sí, tienes algo de razón.
No es la definición propiamente tal, pero si estás bien, vas encaminada hacia ese lugar. ¿Algún otro, por favor, que quiera aportar? Por favor, chiquillos, siéntanse libres, en confianza, relajados. Aquí no estamos para aportillarlo, estamos para aprender. Si ustedes no saben, no hay problema. Por otro lado, yo también en algún momento puede ser que ustedes pregunten algo que yo tampoco lo sé. Ustedes son de la nueva generación, donde en 2 segundos ponen ahí en Google y tienen información que probablemente uno de pronto pueda no conocer. ¿Alguien más? ¿Alguna acotación? ¿Algo que conozcan al respecto? Bueno, respecto a uno de los chicos que respondió, en particular el joven, el varón, dijo que tiene que ver con crío, con frío, con las vacunas, sí. Pero si ustedes se fijan en esta imagen, aquí la temperatura es sumamente baja. ¿Alguno de ustedes tiene noción de a qué temperaturas trabajan los criobiólogos? ¿A qué temperatura se criopreserva? Solo por dar un dato, menos 20, menos 80, menos 500 grados Celsius, ¿alguna noción por ahí? ¿No? Buscando el cero de Kiel, no, no tanto. Ah, ok. Eh, Nosotros cuando hablamos de criopreservación, hablamos de temperaturas tan bajas como menos 196 grados Celsius. Imagínense lo baja que es esta temperatura. Les preguntaba si habían escuchado algo, y algunos sí, y también les hablaba de una película antigua, y se me va a caer el carné, pero hay una película de hace muchos años que se llama El Demoledor, donde salía Sylvester Stallone, en donde él era puesto en una cárcel de criogenia, y después de muchos años, él era descongelado. ¿Alguno la vio, la escuchó? Sí, La yo había La cacho, escuchado. es buena sí, esa. yo la he visto. Buena. Es buenísima, ¿Era es de un buenísima. luchador? Sí, pues, es buenísima. Ahora la pregunta es, hoy en día, ¿tenemos la capacidad de congelar a alguien como en esa película de ciencia ficción, descongelarla 20 años hacia el futuro y, por ejemplo, curar alguna enfermedad? ¿O es solo ciencia ficción? Hoy en día. Se supone que ya hay gente como en criogénesis o algunas personas que están muertas, Sí, hasta que supuestamente en el futuro las puedan descongelar o cosas así, pero todavía no saben cómo despertarlo, entre comillas. sí, eso es verdad. No sé quién hablaba, señor Joaquín. Sí, Sí, ok. Joaquín. Joaquín, como podemos ver, tenía alguna noción y claro, vio la película y también ha escuchado. Y eso es cierto, hoy en día hay algunas personas famosas, en particular el más famoso es este señor de Walt Disney, que fue crío preservado, y él espera que en un futuro lo puedan descongelar y seguir viviendo. Frente a la pregunta si hoy en día tenemos la tecnología para congelar a alguien y descongelarlo y no tenga ningún problema, la respuesta lamentablemente es no. Pero voy a ir ahora a retroceder un poco a lo que respondió la compañera, que lamentablemente no me sabía el nombre de ella, cuando dijo que tenía que ver con células. Y entonces el primer paso, como todo en ciencia, no vamos a saltar de no tener nada a congelar a una persona. No, vamos a ir por paso. Y ella dio un paso muy bueno y muy importante, dijo células. Pregunta, ¿hoy somos capaces de congelar células, descongelarlas y usarlas? Y la respuesta, ¿cuál es? Sí, profe. Sí. Sí, 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 exactamente. La respuesta es sí. De hecho, nosotros lo hicimos y lo hicimos en la Universidad de Valparaíso, porque si bien yo hice mi carrera de pregrado en la Universidad de Playa Ancha, mi tesis de pregrado fue hecha en la Universidad de Valparaíso con la doctora Caroline Weinstein, una profesora que además pertenece al consejo de asesor del COVID. Una profesora muy buena, buenísima en realidad, una de mis mentoras y una gran persona. Entonces con ella trabajamos un año en lo que se denomina la criopreservación, es decir, el uso de estas temperaturas bajas para mantener material biológico a bajas temperaturas. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, si yo tengo alguna necesidad, póngase como ejemplo, sufro de cáncer, o me tienen alguna idea de que puedo sufrir de cáncer, y yo no he sido padre, lo que hacen hoy en día es, se toman los espermios, por ejemplo, y los congelan. Después de X tiempo, lo hacen vivir y puedo tener un hijo por fertilización in vitro. Lo mismo con los óvulos, es solo un ejemplo, ¿ya? Entonces, eso es más o menos lo que hace la criopreservación. Mantener, o la criobiología es la ciencia que estudia el comportamiento de un material biológico a bajas temperaturas. Por supuesto que esto fue el inicio, después se empezó a congelar organismos más grandes, y lo último que me quedé, porque después no me he dedicado a esa área, es que estaban congelando ranitas, ya organismos un poco más grandes. Si se dan cuenta, de una ranita a un ser humano va a pasar bastante tiempo.
pero ustedes saben cómo es esto de la ciencia, ¿verdad? Al principio nosotros ni siquiera éramos capaces de generar un auto y después de ciertos años estábamos viajando a la Luna. Entonces creo que vamos por buen camino. Hasta el momento, chicos, ¿alguna consulta, duda? ¿Alguien que esté fuera de la clase que quiera ingresar? Sigamos entonces en esta presentación. Luego de trabajar en este campo, decidí continuar mi formación e hice un magíster en neurociencias, precisamente en la Universidad del Paraíso, en la facultad que lamentablemente ustedes, me imagino, no han podido conocer, que está al frente de la de farmacia. Y aquí decidí trabajar con unas células que eran bastante interesantes en ese entonces, y lo siguen siendo, pero en ese momento eran muy nuevos. Trabajé con células madre humanas en particular. Pregunta, Chan, ¿tienen alguna idea de las células madres? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Les interesa? ¿La han escuchado? Ni idea. Yo lo he escuchado por la profe de Caroline, Ah, ¿tuviste clase con la que profe Carly? así como antes de entrar a la U. Mm, qué Y bien. ella hizo un parche con células madres para la regeneración de heridas profundas. Sí, ella, de hecho, trabajaba, con el que trabajaba era conmigo. Lo vamos a explicar eso. La profesora Carolyn, ¿tú vas a dar una charla presencial o la dio dada esta modalidad online? No online, Online. ¿Y fue el año pasado? sí, Ah, como perfecto. en octubre, por ahí. La dio en el establecimiento donde tú estudiabas. No, Ah, no, ya. esa salía que la UE iba a dar como una introducción a la carrera y Ah, ahí me metí. perfecto. Perfecto. Y bueno, pregunta más bien de copuchento nada más. Cuando viste ese video, ¿ya sabías que querías estudiar farmacia o te sirvió para reforzar tu idea de estudiar farmacia o acrecentarlo? Ya sabía que quería estudiar química y farmacia, pero lo refuerzo. Ah, qué bien, qué bien. ¿Algún otro, además de Allison, como veo acá, tuvo acceso a esa ponencia o alguna otra al respecto? Yo creo que fui a la misma. Ah, ya. No crees nada, más, no te acuerdas mucho. ¿Tienes alguna Mm, noción de lo que se dijo? ¿Qué es una célula madre, por ejemplo? ¿Para qué sirve? ¿Cómo sacarla? O sea, así como definición no sé, pero como que era en el futuro, así, para curar el cáncer y cosas así, enfermedades. Perfecto. Muchas ¿Y gracias, se Daniel. pueden transformar en otros tipos de células, básicamente, ¿no? Sí, perfecto, sí. Todas las anteriores han estado correctos, tanto lo que dijo Alison, Daniela, y lo que tú dices también, Martín. Sí, la célula madre, y no sé si hay alguna otra persona que quiera hacer alguna acotación antes de continuar. Que Sí, se tenían que hacer cultivos. Sí, también, bien, me parece. Jorge, yo va. tenía, yo tenía entendido que no son, que son células que no están especializadas. Perfecto, y tienes toda la razón. ¿También viste la charla, Jorge, o lo aprendiste por las tuyas? Solo por saber. No, en mi colegio tenía unas clases que enseñaban de eso un poco, Ya, unos perfecto. electivos. Perfecto, me alegro. Me alegro que los establecimientos también estén dando estas clases que a veces igual se ven como lejanas, uno las ve en la universidad. Estoy muy contento que veo que a la enseñanza media también están llegando estos temas, que son los temas del futuro, como bien decía Martín, que en el futuro se espera que curen el cáncer, y no solamente en el futuro, ya hay ensayos clínicos de los cuales podríamos hablar algún momento. ¿Alguna otra acotación? Yo vi una película que se llama La decisión más difícil y del cordón umbilical de la hermana sacaron células madres para tratar el cáncer de la otra persona, Eso, de la otra hermana. eso es correcto, sí, eso es correcto. Eso es factible de hacer. Y primero, muchas gracias. Me encanta que participen, chiquillos. Ojalá que las clases podamos ser así, porque si no, me pongo a hablar yo 40 minutos y los lateo a ustedes y también me canso yo. Me encanta que estemos participando, les agradezco. Y vamos un poco a la pequeña definición. No es una clase de células madre, pero sí yo trabajé con células madre mesenquimática humana. Como bien han dicho ustedes, se cultivan, perfecto. Hay que cultivarlas, hay que darles comida. Y estas son células no diferenciadas, como bien decía también Jorge, y se pueden obtener de distintos lugares, como decía Sofía. ¿Qué lugares? Por ejemplo, en un principio, cuando yo trabajaba, prácticamente se obtenían solo de la médula ósea, y en ese entonces se estaba trabajando con piel, más nada. Sin embargo, después de muchos años, ustedes saben, la ciencia, como recién dijimos, partimos congelando células y esperamos en el futuro congelar humanos.
Partimos con una pequeña parte y luego avanzamos. Hoy somos capaces de obtener células madre de diversas zonas, por ejemplo, de la piel, de la médula ósea, de la sangre, del cordón umbilical, del diente, de encía. Varias de esas yo mismo las he obtenido y algunas son súper fáciles de obtener. Por ejemplo, una de encía es súper fácil, porque tú tomas una pequeña muestra y la cultivas. Es poco invasiva. Distinto es de médula ósea. De médula ósea tú tienes que meterte a la cresta ilíaca. Cresta ilíaca, ¿qué es la cresta ilíaca? Clase de anatomía, no tienes por qué saberlo. ¿Alguno tiene una idea qué es la cresta ilíaca? ¿La has escuchado? No sé, pero como que supone que te pinchan una cuestión gigante, ¿o no? Correcto. La Entre cresta la- ilíaca es este huesito que está acá, este que sobresale aquí, uno que tiene un poquito de grasa no sobresale, pero en esta parte, y te ponen una aguja en este lugar gigante, como bien dice el compañero, porque tiene que llegar a la médula y te la saca. Entonces comprenderán que eso es bastante invasivo. Ahora bien, yo les digo que la podemos sacar de la piel, también es invasivo, ¿ya? De hecho, yo mismo fui donante de células madre, no creo que se vea mi cicatriz, pero tengo una cicatriz acá en el pelo, locuras que uno hace por la ciencia, y obviamente no es lo mismo que sacarlo desde la encía, donde se saca una pequeña biopsia. Yo la he obtenido de grasa, en Alemania la obtuve de tejido adiposo, en Chile la he obtenido de piel, con la profe Caroline, por supuesto, como dije, mi mentora, todo lo que prácticamente yo he aprendido gracias a ella. La obtuve de piel acá en Chile y la obtuve con la profe Caroline también de encía y de sangre. Y de tejido adiposo, grasa, la tuve en Alemania, que verán más adelante que también estuve por allá paseando un tiempo. O sea, paseando, entre comillas. Hasta el momento, ¿dudas, chicos? ¿He aclarado algunas dudas, consultas? ¿Todo bien? ¿Qué hizo en el magíster de neurociencias, profe? ¿Perdón? ¿Qué hizo en su magíster de neurociencias? En el magíster de neurociencia, yo lo que hice fue tomar células madre mesenquimáticas y como uno de ustedes dijo, la idea es buscar, tratar de curar el Alzheimer y el Parkinson, etc. Una de las ideas era estudiar una diferenciación de estas células madre mesenquimáticas a neuronas. No voy a entrar en detalle específico de en realidad lo que buscamos, pero principalmente era eso. Así que, como bien dijo uno, tenemos células que son capaces de diferenciarlas a otras, y por eso se llaman células madre. Células madre, ¿ok? Ahora bien, siendo súper estricto en la definición, cuando tú pasas del inglés al español, stem cells, stem no significa madre, mother significa madre, ¿ok? Stem significa tronco, entonces la definición de verdad o literal del inglés al español es células troncales. Ahora bien, ustedes deben saber que nosotros los científicos también tenemos que ser un poco faranduleros y poner nombres que suenen rimbombantes para que la comunidad y los demás lo entiendan y vean las implicancias que tiene. Si yo a usted le digo células troncales, ok, tienes que ser muy específico, va a saber el tronco cerebral, dónde está, etc. Si le digo células madre, usted igual tiene una noción más cercana. Y como bien decía, tiene la capacidad de diferenciarse hacia ellas mismas, como bien lo vemos acá en una pequeña fotografía. Esta célula madre tiene dos capacidades, diferenciarse hacia ella misma y diferenciarse a distintos linajes. Por eso es una célula madre. Y como bien decía uno, esta es indiferenciada y a su vez se puede diferenciar. Y entre esas a neuronas, que es lo que yo estuve haciendo precisamente en los laboratorios de la Universidad de Valparaíso. ¿Ok? Vamos a ir un paso más adelante en esta presentación, que si ustedes ven, es presentación de lo que yo he hecho, pero también, por supuesto, es ciencia. Estamos hablando de ciencia acá, no estoy solamente contando cosas de la vida. Posteriormente me fui a hacer el doctorado, no me fui porque lo hice en Chile, el doctorado lo hice acá en biotecnología en la Universidad Santa María, en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y lo que bien hicimos acá fue lo que, a ver, déjenme recordar, sí, Allison decía que había hecho un polímero, entonces esto es el polímero que desarrollamos en la Universidad del Paraíso con la profesora Caroline y con investigadores de distintas universidades, incluida la UCLA, la Valpo, la Santa María. Esto, si se fijan, es un biopolímero. Ahora, lo que yo tengo acá fue una imagen obtenida en donde ustedes pueden ver que esto, nosotros cuando la vemos a nivel micro, esto es un SEM, microscopía electrónica de barrido, donde podemos aumentar un montón de veces. De particular, estas son aumentadas 5.000 veces, pero yo tengo otras fotos que no estuve acá en Chile, en Alemania, de otra estadía que hice, que llegamos hasta 100.000 aumentos, 100.000 veces de aumento. Pero bueno, esta que ven acá, este biopolímero, ustedes, si lo ven por dentro, yo tengo células creciendo y esas células empezaron a secretar. Esas patitas que son secreciones de las células. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Acotación? Pregunten lo que deseen, por favor.
Ok, vamos a seguir. Ahora bien, Alison dijo que vio lo de la profesora Carmen, ustedes no, pero ¿por qué hacemos esto? Esto no lo hacemos para jugar. El proyecto, ¿qué es lo que buscaba? Nosotros buscábamos tratamiento de quemados. Cuando tenemos un quemado, si tú te quemas una pequeña porción de tu piel y no es muy profunda, da lo mismo, no hay problema. Ahora bien, ¿qué pasa si yo sufro un accidente y me quemo el 50% de mi cuerpo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el gol estándar o el tratamiento convencional de un quemado? ¿Lo saben? ¿Lo han escuchado? ¿Tienen alguna idea? O sea, se le tienen que hacer injertos de piel. Correcto. ¿Y esos Y injertos cómo se sacarle, llaman? No sé cómo se llaman, pero también sé como de los tratamientos que tienen que hacer después, o sea, antes de hacer los injertos, que tienen que mantener como húmeda esa zona. Sí, sí, exactamente. Muy bien. Martín iba a decir algo, si no me equivoco. no, que también sacan de otras partes del cuerpo Correcto. Y cuando se eso, queman. cuando sacan de otra parte del cuerpo, ¿sabes cómo se llaman? Ojo, no tiene por qué saberlo. Simplemente para No, no sé. Ok, muy bien, muchas gracias a ambos. Y los demás también, por favor, siéntanse libres de participar. Si nosotros nos quemamos, por ejemplo, si lamentablemente Martín acá sufre un accidente, se quema en una pequeña porción, le sacan un trozo de su piel y lo implantan ahí. Eso se llama autoinjerto. Ahora bien, ¿qué pasa si yo ahora sufro una quemadura sobre el 50% del cuerpo quemado? ¿De dónde saco piel si no tengo? Eso es grave. No puedo ir y sacarme piel yo para poner en otro lugar. Es como un dicho que dice, vas a desvestir un santo para cubrir otro, ¿ya? Entonces lo que uno hace ahí, Creo que se podrían hacer injertos de piel de cerdo o sí, chancho. O se cultivan células. sí, pues, se cultivan células y viene la pregunta que alguien hace por el chat y me dice, profe, ¿y las células madres no podrían aportar a eso? Perfecto, excelente pregunta y la vamos a dar respuesta enseguida. Entonces lo que nosotros hacemos es, oye, tenemos problemas, ¿sabes qué? No puedo sacarle más piel a este hombre porque no tiene disponibilidad. ¿Qué hago? Puedo cultivar células, como bien dijo la señorita, y la pregunta que hace alguien ahí en el chat. Yo puedo cultivar células, en efecto. Yo hoy en día saco un trozo de biopsia, la cultivo y de 100.000 tengo 1.000.000, 5 millones, 20 millones y aumento la cantidad. Perfecto, tengo células madre, las cultivo, de hecho lo que hacemos en la Universidad del Paraíso durante muchos años, y las podemos poner en el paciente. Pregunta, si yo tengo las células, tengo un hoyo acá, todo esto descubierto, quemado, tiro las células, ¿cómo las pongo? Que no se puede por sí solo porque el sistema lo va a rechazar. Perfecto. En parte sí, en parte no. Si son tus propias células, no hay rechazo. Ese es un punto. Recordemos que el rechazo se produce cuando hay de otro tipo de personas. Si tú te haces un autoinjerto, por eso el autoinjerto es el gol estándar. Si Martín, tú sufres un problema, yo saco tus células, increíblemente las llevo al laboratorio, las cultivo, las aumento y te las vuelvo a poner, cero problema. No hay ningún problema porque son tus células. Si yo tomo, Martín tiene el problema, la señorita Allison dona piel y de Allison a Martín, drama. Reconocimiento antigénico, respuesta inmune, etcétera. No se puede. Pero en el caso que estamos hablando ahora de autoinjerto, sí se puede. El problema es otro, Martín. ¿Cuál será el problema? ¿Alguien se tiene que ver con lo que estamos viendo en la imagen? ¿Alguien tiene alguna idea? Pero es que están, porque deben estar muertas las células que están más allá en el cuerpo, entonces no pueden, tejidos nerviosos no se pueden conectar con el cuerpo, más allá de Ya. lo que se ponga. Exacto, y vamos un poquito más allá. Si yo vengo y tiro las células solamente en líquido, se me van a salir escapando. Y para eso nosotros creamos esto que ven acá. Este es un biopolímero. Entonces lo que hago yo en el laboratorio, en la universidad donde ustedes están estudiando, tomamos este biopolímero creado, disponemos las células madre o fibroblastos o queratinocitos, que son las células de la piel, las ponemos en esto es un implante creado, y después cubrimos la zona. Por eso hacemos biopolímero. Eso que ustedes ven ahí es biocompatible, biodegradable, no genera rechazo, cubre la zona dañada. Ustedes saben que el mayor problema en un quemado es precisamente una de las principales funciones de la piel es una función de barrera, de impedir que cosas ingresen. Entonces, al cubrir acá, vamos supliendo ese problema. ¿Se está entendiendo más o menos por qué hacemos estos biopolímeros? ¿Por qué usamos las células madre? ¿Por qué las ponemos juntas? ¿Y para dónde vamos? Sí, profe, profesor. pero, profe. Perfecto. profe, Sí, por favor, dígame. ¿de qué están hechos los biopolímeros que el Muy, cuerpo no los rechaza?
Muy buenísima pregunta, y esa pregunta es sumamente interesante, y me imagino que, o espero que alguno de ustedes en el futuro quiera interesarse en esta área. Los biopolímeros son hechos de diversos tipos de materiales. Tenemos, en este caso, como es un biopolímero, es de materiales vivos. El nuestro es hecho de gelatina, quitosano y ácido hialurónico. Todos estos son componentes biológicos. Pero también, hoy en día, los ingenieros en biotecnología o los ingenieros en materiales, que hay una carrera que obviamente no está en Chile, que se llama Ingeniería en Materiales o Ciencia de Materiales, y los químicos en general están produciendo polímeros que son más que nada también sintéticos, ¿ya? Pero en este caso el polímero sintético tiene ventajas y también desventajas. La desventaja es que no se disuelve, por ejemplo. Esa desventaja va a ser dependiendo de lo que tú quieras. Ejemplo, si quiero curar la piel, necesito que se degrade, pero si quiero curar hueso, necesito que se quede. Entonces, ahí hay una ciencia que se llama ciencia de materiales o de biomateriales, donde tú puedes usar X material. En el caso de acá, o la mayoría de los biopolímeros son, como te acabo de decir, son de colágeno, gelatina, quirosano, ácido hialurónico, fibrina, etc. ¿Ya? Este caso es lo que te acabo de decir. Profe, Sí, ¿y dígame. todo esto no se puede aplicar al cerebro y la neurociencia? ¿O es muy Sí, complicado, pues. muy invasivo? Sí, pues sí se puede. Lo que pasa es que ahí tú tienes otro problema. Por ejemplo, obviamente este polímero gigante, yo no te lo puedo poner en el cerebro. Pero lo que hacemos nosotros, bueno, esto yo hice, no lo implanté en el cerebro, pero esto un poquito más adelante, lo que hice en Alemania fue hacer en microcápsulas. Entonces lo que tú haces ahí, haces unas cápsulas pequeñas, pequeñísimas, son microcápsulas, y tú adentro puedes meter cosas, células, puedes meter ¿cómo se llama? Sustancia activa, medicamento. Y estas microcápsulas son de cierto material que es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica. No me quiero complicar mucho porque no estamos en clase de anatomía, pero los biomateriales tienen propiedades que ayudan a que, por ejemplo, un medicamento, una célula, llegue al lugar que yo deseo. Si yo tiro las células sola, se me esparcen y se me mueren. Yo las puedo aplicar como en microcápsulas y hacer que este biopolímero tenga propiedades que le permitan atravesar esa barrera y llegar al lugar. Así que sí, pero como tú bien puedes ver, no voy a poder poner un tremendo polímero en el cerebro, pero sí una microcápsula. Eso sí se ha hecho y se hace. Bueno, y vamos a continuar. Entonces, ustedes ven que trabajé, y bueno, y aquí nosotros lo hablo en piel, pero también tú puedes hacer esto para cartílago, para hueso, y como recién hablamos también para sistema nervioso. Veo que a alguno de ustedes les llama la atención el sistema nervioso, un campo muy motivador por lo demás. Pero, profe, una cosa, Profesor, Sí, dígame. a uno mismo se llamaba autoinjerto, de uno ¿Sí? mismo a uno mismo. Y cuando es con un polímero, ¿tiene otro nombre? Buena pregunta. Primero, vamos a definir auto, hetero y aloinjerto para que se les quede en su memoria. Primero, autoinjerto del propio paciente. Aloinjerto o heteroinjerto es de otro paciente o de otra persona, pero de la misma especie. Por ejemplo, de Allison a Martín, como dije después. Y ahora Martín veo que tiene un gato. ¿Y qué pasa si lo hago de un animal a un paciente? ¿Se puede? Sí, uno de ustedes dijo del cerdo, y eso se llama senoinjerto. Ahora bien, el problema está que tanto el del gatito como entre Allison y Martín va a haber rechazo. Ahora, respondiendo a la pregunta de Sofía, en el caso nuestro, que estamos usando nuestras propias células, sería como una especie de autoinjerto. No es la definición propia de autoinjerto, porque autoinjerto es tu piel a ti mismo. Pero sí cumpliría con la regla de que es algo que no va a generar un rechazo. ¿Ya? Pero eso no lo puede llamar autoinjerto, porque autoinjerto se llama solamente cuando se obtienen trozos de tu piel y se disponen, que ese es el gold standard, que se llama en inglés, bueno, gold standard es como el tratamiento de oro, el tratamiento que siempre se suele hacer. Espero haber respondido a sus preguntas. Y como les digo, durante muchos años trabajé en el área esta, además de mi doctorado, trabajé muchos años en investigación en esta área, hasta que después, bueno, en uno de esos momentos me fui a Alemania mientras hacía mi doctorado, me fui a Múnich en particular. Se quedó un poco pegado esto, ya. Me fui a Múnich y fue a obtener células madre mesenquimáticas de grasa. Eso fue maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Porque la grasa en muchas personas, bueno, casi todos no queremos mucho la grasa, entonces viene la famosa liposucción y lo que tú haces es eliminar esa grasa. Entonces, y antes era de desecho, que eso es lo importante. Entonces teníamos grasa,
la sacábamos a la persona, 1 litro o 1 kilo de grasa y se botaba a la basura. Y de repente alguien dijo, oye, si hay células madre en la piel, en la encía, aquí y allá, ¿y qué pasa con la grasa ahora? Y a alguien se le ocurrió, la tomó, empezó a hacer pruebas, eureka. Había células madre en la grasa, no la botamos más. Entonces yo en Alemania llegaba, me pasaban, les prometo así, 1 kilo de una bolsa, ¡pum!, pura grasa. Aplicaba ciertos métodos químicos y enzimáticos y después obteníamos células madre. Imagínense lo maravilloso, en vez de botar eso, lo guardábamos. ¿Ya? Después, seguí estudiando y me fui al campo de los biomateriales. Me fui a hacer un postdoc a Alemania, a Erlangen, a la ciudad de Erlangen, Nuremberg, la ciudad favorita del Führer. Entonces me fui a trabajar en biomateriales. Pero aquí di un poco un cambio, entonces ya no trabajé para generar un implante, aquí trabajé para generar un cáncer en un chip. Entonces trabajábamos biomateriales y cáncer. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos, por ejemplo, las células que ustedes ven que van a estar añadidas a la matriz. Lo que yo hacía era generar una especie de... Bueno, esto es un cáncer. En el caso de cáncer de seno que yo estudié, entonces nosotros vamos a tener las células y ves un tumor sólido. Entonces van a estar rodeados por matriz extracelular, ¿ya? Entonces esto pasa en nuestros cuerpos. Entonces lo que nosotros hacíamos allá era por medio de estas microcápsulas, hacíamos encapsulación, metíamos células y mediante técnicas de ese ámbito nosotros generábamos un cáncer en el laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que tenía interesante? Fíjense por favor que aquí hay un término que se llama tumor heterogenicidad. ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado? Poco probable, pero ¿tienen alguna noción? ¿Tumor cuánto? Tumor heterogenicidad o heterogeneidad tumoral. ¿No? ¿Qué es uniforme? No, esto es un tipo de una característica de un cáncer. O Si sea, usted- para que sea hetero tiene que ser algo diferente. Perfecto, diferente, hetero es diferente. La pregunta para Alison, ¿por qué si una persona tiene cáncer de seno, el mismo cáncer, yo aplico una terapia y personas A responden bien y personas B responden mal? ¿Ustedes sabían eso? ¿Que eso pasa? Porque Por las ataca, distintas reacciones del cuerpo, no todos reaccionamos de la misma forma. Sí, exacto, eso se llama heterogeneidad, ¿ya? es lo Y mismo que hace tenemos, con el VIH, ¿no? es Que mutan también lo que mucho. puede pasar con el VIH. Bueno, eso es un poquito más complicado porque eso más que nada se basa en la cantidad de mutaciones que tiene. Esto se basa en la premisa de que no todas las células del cáncer, imagínate, este es un cáncer, todo esto es un cáncer. Y dentro de esto, no todas las células son iguales. Vamos a tener una célula amarilla, una célula blanca, azul, etc. ¿Y eso qué significa? ¿Son solo colores? No, significa que responden distintos. Es decir, si a uno de ustedes, a cualquiera de nosotros nos da cáncer, en este caso estamos hablando de un cáncer de seno, por ejemplo, y estas células son distintas, yo aplico la terapia A. Va a matar esta, va a matar esta, va a matar esta, y no me mató esta. ¿Qué pasa con esa célula? ¿Qué pasa después? Ustedes me responden. Esa se quedó viva. Hay ¿Qué que pasa? hacer otro tratamiento quizás. ¿Pero qué pasa con esa célula? Si se mueren todas esas y esa queda viva, ¿qué es lo que hace después esa? Se va a multiplica. multiplicar. Se reproduce, ¿no? Pues. Se va a multiplicar, se reproduce de nuevo, como dice Joaquín, parte creciendo y no resolvió el problema. Grave. Entonces nosotros lo que hicimos fue estudiar esto y luego encerramos estas células y nosotros estudiamos en una matriz cómo las células hacen metástasis. ¿Por qué sale una primero y no otra? Entonces nosotros las poníamos, las encerramos en este cáncer y nosotros queríamos estudiar la heterogeneidad. Entonces, la primera que salía era la más metastásica. Metástasis, ¿saben lo que significa metástasis? ¿Sí? ¿No? Ok, lo explico. Vamos, Cuando invaden órganos, ¿no? cuando invaden órganos, entonces este cáncer exacto empieza a crecer, se multiplica y fíjense por acá, va hacia el vaso sanguíneo en un proceso que se llama intravasación, obviamente está en inglés esto, pero yo les puedo ir traduciendo. Intravasación, es decir, estas células de cáncer se meten al sistema sanguíneo y se van a otro lugar. Entonces, finalmente la que primero sale es la más metastásica o invasiva. Entonces nosotros la estudiábamos y veíamos las fuerzas que aplicaban para después hacer tratamiento. Eso es a grandes rasgos, ¿ok? Profe, Dígame. entonces reemplazaban la... Hoy se me olvidó el nombre. Ya, ¿no? La plot vessel por matrix. O sea, por la matriz. Sí, el polímero que nosotros generamos era un polímero que trataba de simular lo que el cáncer está envuelto. Nosotros simulamos esa matriz por medio de los biomateriales. Imagínense qué maravilloso. Ah, Yo la verdad no quisiera ahondar mucho más en este tema. ¿Por qué?
porque yo me conseguí a un profesor de allá de Alemania que les va a dar una charla de todo esto. Así que no ahora, estaba planeado por ahí, bueno, no sé si tienen por ahí, es el doctor Aldo Leal Egaña, que es el que está acá. La profesora les debe haber hecho llegar el cronograma, ¿verdad? Sí. Ya. Esto entonces, Dice charla con experto. experto, él es el doctor Leal Egaña, él ha estudiado 15, 20 años esto, me contacté con él y esta charla la va a dar él. No, esto yo lo estoy resumiendo, él te va a dar una charla maravillosa de como 1 hora y va a estar para usted ahí. Así que, bueno, no voy a entrar en mayores detalles, pero esos son más o menos lo que Profe, yo estuve trabajando. Dígame, yo es que tiene que ver un poco más que nada con lo que había dicho antes, dígame. que estaba viendo lo de Alzheimer, pero ahí se supone que es solo células que se van degenerando y si simplemente se inyectan nuevas células no se regeneran, ¿no? No pasa nada. Ya, mira, esta pregunta es una pregunta sumamente buena y debo decirte que es una confusión que hoy en día se mantiene. Supuestamente durante muchos años se buscó que la célula madre, déjame pasar atrás, te voy a mover esto por acá, a ver. Durante muchos años se pensó o se buscó que la célula madre se diferenciara a la célula que necesitamos, en este caso neurona, como tú bien dices. Sin embargo, hoy en día la hipótesis más plausible es que la célula madre es una verdadera productora de factores tróficos, citoquina, etcétera. Cuando hablo de esto, hablo de factores de crecimiento, factores antiinflamatorios. Y en el Alzheimer, una de las hipótesis es que es una enfermedad inflamatoria. Entonces, resumiendo, más que querer que mi mesenchymal stem cells, porque eso es MSC, mesenchymal stem cells, se diferencia a neurona, lo que nosotros queremos ver es usar esta máquina, esta célula como una máquina productora de factores que me ayuden a evitar o a disminuir esa inflamación. Ahora bien, te voy a enseñar otra cosa, esto lo aprendí hace poco, así que esto viene recién saliendo del horno, hace unas 2 semanas. Durante muchos años, incluso algunos investigadores hoy en día te pueden decir que MSC es Mesenchymal Stem Cells, o células madre mesenquimáticas, pero hoy en día el mayor expositor en esto, el creador del nombre y el que la descubrió, el señor Kaplan en Estados Unidos, la llama, no le quiso cambiar el nombre, sigue siendo MSC, pero ahora no se llama Mesenchymal Stem Cells, se llama Medicinal Signaling Cells. Es decir, son células que están generando miles de señales medicinales. Sigue siendo la misma sigla, pero ahora ellos plantean darle la vuelta. ¿Y por qué? Por lo que te acabo de decir. Porque más que diferenciarse hacia otros, que lo hacen, lo puede hacer. Nosotros lo hicimos en el laboratorio. Yo era diferenciado a cartílago, a hueso y también a neurona. Tengo fotos ahí, las tenemos con la profe Carolina, etc. Pero el mayor efecto podría estar dado por estas capacidades que tiene la célula. ¿Ok? ¿Todo bien? Ok, profe. Vamos a seguir entonces. Bueno, chicos, y eso más que nada era lo que yo quería demostrar en cuanto a la presentación, que si ustedes se fijan, la introducción de qué es lo que hago, qué es lo que he hecho, para que sepan, eso es más o menos el resumen, un semestre en Múnich, trabajando con las células madre de tejido adiposo, y algo así como 2 años y un poquito más en el trabajo de biomateriales y cáncer, para luego volver a Chile. Y ahora vámonos a la clase propiamente tal. Lo otro yo creo que también es como un poco de cultura general también. Si ustedes se fijan, no hablé de que yo fui a jugar a la pelota ni que fui a visitar, sino que hablamos de ciencia. Y vamos a lo que nos convoca ahora, que son más o menos los elementos químicos de la célula o las biomoléculas. Y aquí también, obviamente, ojalá, espérenme por un segundo, que aquí tenemos a alguien que está hablando en el chat. Medical Signal Cells, sí. Medical o Medicinal Signal Cells, yes. Eso es correcto. Sí, eso es lo último que así le llaman. Como le digo, esto lo leí en un review que estuve preparando algo hace como un mes. Pero es del 2020 más o menos que se están llamando así. Pero estoy seguro que igual hay científicos que hoy lo siguen llamando como mesenchymal stem cells. Ya, vamos a las bases químicas de la vida. Entonces aquí cuando hablamos de la vida, que esto se queda un poquito pegado acá. Ya. Nosotros vamos a tener cierto tipo de moléculas y aquí quiero más o menos remover lo que ustedes traen de conocimiento. Sé que los traen, me doy cuenta que son muy aplicados, muy buenos en el área de ciencia. Entonces nosotros vamos a tener moléculas inorgánicas. ¿Qué moléculas inorgánicas tenemos? ¿Me ayudan? Vamos, chiquillos. Todas las que no tengan carbono, hidrógeno, oxígeno. Ejemplo, perfecto, muy bien. Deme uno de ejemplo. La más conocida, ¿cuál es? Mira. ¿Qué estoy tomando acá? H2O. No, este no es agua, este es un poco de así agua. El agua. ¿Qué más? NaCl. Exacto. Tenemos las sales minerales. ¿Ya? Muy bien. Y por otro lado, tenemos las moléculas orgánicas. ¿Como cuáles? Ejemplo, los escucho. Vamos.
Carbohidratos. Perfecto, carbohidratos, ¿qué más? Son 4. Aminoácidos. Aminoácidos, pero que los aminoácidos forman algo que se llama... Proteína. Perfecto, después, Proteína. Lípidos. lípidos, muy bien, y... Oh, una muy buena. Ácidos grasos. Ácido nucleico. Ácido nucleico. El ácido graso tiene que ácido ver con el nucleico. lípido ácido nucleico. Entonces vamos desglosando esto. Como usted bien dice, tenemos las moléculas orgánicas cuya principal función o característica es tener un componente de carbono. Y ahí tenemos los glúcidos, como bien dijeron, glúcidos, hidratos de carbono, exactamente lo mismo. Los lípidos, las proteínas, cuyos moldes constructores son los aminoácidos, y los ácidos nucleicos. Vamos a ver todo esto a través de la clase, pero hoy día en particular nos vamos a quedar solamente hasta los glúcidos. Después vamos a ir más adelante. Prefiero hacer la clase más entretenida, conversando, etcétera, y así no nos cansamos. Y los componentes son, por ejemplo, el carbono, y ahí tienen un ejemplo. ¿Ya? El carbono es la unidad esencial acá cuando hablamos de las moléculas orgánicas. Espérenme, que a veces se queda pegado esto. Bueno, y el agua. El agua ya sabemos que esto va a depender de los libros, pero te dicen que entre el 65 y el 80% de agua. Esto también va a depender del estado de desarrollo. Por ejemplo, en un feto es cerca del 90%. Después empieza a bajar, y en el caso de este libro habló del 65%, pero entre el 65 y el 80%. He leído 3, 4 libros distintos y te dan más o menos ese porcentaje, ¿ya? Esa es la cantidad del agua. Y el agua, ustedes saben que ahí la tenemos, es una molécula que tiene algunas características interesantes. Ya saben que tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿ya? Tiene un carácter dipolar o un dipolo. ¿Ustedes saben qué significa que sea un dipolo? ¿Por qué un dipolo? Tienen dos Que cargas tiene un distintas. polo negativo y uno positivo. Perfecto, tiene un ¿cómo se da esto? Principalmente, como ustedes pueden ver, en la parte del oxígeno, que tiene más capacidad de atraer los electrones, se arma una parte negativa, y la parte de los hidrógenos se habla de una parte más positiva. Tiene este carácter dipolar que le da una característica importantísima como solvente. De hecho, le llaman solvente universal. Ojo, no es capaz de disolver todo, pero disuelve una gran cantidad de cosas. De hecho, dentro de las características del disolvente, pregunta general, si la saben bien, si no, bien también. ¿El agua pura existe? Si yo tomo, por ejemplo, se pone a llover ahora, tomo un balde y me pongo allá afuera, ¿esa es agua pura? El agua estilada se supone No. que es pura, ¿o no? Ok, ya, sí, el agua destilada, pero la que les digo yo, ¿es pura o no? No, no es pura. No, No es pura. No, No es pura porque, ¿por qué? ¿La saben? porque en la atmósfera hay muchos más componentes, elementos. Perfecto, muy bien. ¿Quién habló? ¿Martín? Muy bien. Sí, porque en la atmósfera, cuando el agua viene cayendo, se va encontrando con distintos tipos de moléculas, ¡pum! Y ya se empieza a unir con otras cosas. Ahora bien, te la puedes tomar, sí, no es tóxica, pero ese es el punto, que no es totalmente pura. Y a su vez el agua, como pueden ver, tiene la capacidad de unirse mediante puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua, ¿ya? Los puentes de hidrógeno no son uniones muy fuertes, pero cuando se producen en gran cantidad, le dan bastante estabilidad, ¿ya? Ustedes pueden ver aquí que dice que son enlaces débiles, pero cuando se ponen muchos, lo hacen más fuerte. Bueno, hay algo que no sé si lo tienen que saber, pero bueno, la molécula de agua tiene una característica que, que tiene un cierto ángulo, que es de 104.5, y a su vez hay algo que se llama la anomalía del agua. No lo tengo acá como PPT, pero me gustaría saber si han escuchado hablar de la anomalía del agua. Tiene que ver con su proceso de congelamiento. Ah, que a cierta temperatura hace algo que no debería ser, a los Perfecto. 95, ¿cómo era? Perfecto. Que en estado líquido es más denso que en estado sólido. Correcto, exactamente, la anomalía del agua. La Nunca anomalía del entendí agua eso, tiene que profe. ver con eso. ¿El agua a qué temperatura se congela? A los 100. Congela. 0 Cero. grados. Ah, va. ¿Y si yo agrego un soluto, se sigue congelando a 0 grados? Ah, No. buena pregunta. No. No. ¿El agua de mar a qué temperatura se debería congelar? Si yo agrego el agua con sal. ¿A temperatura más alta o temperatura más baja? Necesito agregar más Aún más frío. baja. Más baja. Aún más baja, A menor perfecto. temperatura. Exactamente, muy bien, muchas gracias, chiquillos. Y vamos, también tenemos que hablar sobre tipos de enlace, en donde, por ejemplo, tenemos el enlace covalente, donde en el enlace covalente no quiero que lo vean, quiero que me lo digan, porque yo sé que ustedes tienen conocimiento al respecto, si no, si se equivocan, me da lo mismo, vamos aprendiendo. Tenemos enlace iónico y enlace covalente. Enlace iónico, ¿quién me lo puede definir? Vamos, chicos. Metal, no Supone metal. que las cargas se separan, por así decirlo.
Ya, las dos moléculas, o los dos ya, átomos. Cuando hay ok. mucha electronegatividad o no. Sí, también tiene que ver con la electronegatividad, pero un enlace, si tengo un enlace iónico, ¿qué pasa con uno de los iones? Comparten Sí, electrón, cede Uno cede un electrón, electrón y el ganan. otro lo recibe o no. Perfecto, un- eso es, muy bien eso. En un enlace iónico vamos a tener dos iones en donde uno de estos va a ceder un electrón y el otro lo va a ganar. Y la diferencia con un enlace covalente, ¿qué es lo que pasa? se comparte. Se comparte. ¿Cuál es más fuerte? El iónico creo que era, ¿o no? No, pues, al revés, el otro se puede disociar. ¿Cuál es más fuerte entonces? Covalente. El covalente, el enlace covalente donde están compartiendo y los electrones están girando ahí entre los dos átomos, ¿ya? No están separados, sino que entre los dos átomos están girando. Muy bien, y eso lo tengo acá. Disculpen si hay cosas en inglés, pero ustedes saben que la ciencia tiene mejores imágenes y todo en inglés. Entonces, finalmente, aquí tenemos la explicación, se las traduzco, pero no tienen para qué complicarse. Vamos a tener dos átomos, ahí van a estar los electrones. Fíjense, por favor, en un enlace covalente están compartiendo. Mientras que en un enlace iónico, bond es enlace o unión, en un enlace iónico vamos a tener un átomo que va a ceder un electrón hacia el otro. Por lo tanto, uno se va a volver más negativo y el otro va a quedar con una carga más positiva. Hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Se entiende? Sí. Sí. Profe, una cosa, con los dos profes distintos vamos a ir viendo materia a la vez, distinta. Tengo entendido que sí, porque la profesora que... O sea, perdón, no distinta, seguimos en el calendario. Si ves el cronograma, ya debe haber pasado... Tengo entendido que según cronograma debe haber pasado la... Espérate, tiene que haber pasado como la origen de la vida, cosas así, ¿no? ¿Verdad? Sí, vimos teoría celular. Sí, vamos, no es distinta, seguimos. Después de teoría celular venía esto, si ven el cronograma. Seguimos el cronograma. Solamente que yo hago esta clase y ella no la va a hacer. ¿Estamos bien? ¿O te estás complicando? No, es que pensé que como usted hacía una prueba y la profe hacía otra, como distintas materias. No, pero si ves el cronograma, yo sigo. Y cuando yo termine ya va a seguir con la tercera parte. Pero vamos todos bien concatenados. ¿Ok? Y entonces, vamos, y ahí está la explicación. Si quieren se la doy en español, pero un enlace covalente está formado cuando los electrones son compartidos entre los átomos, mientras que un enlace iónico formado cuando los electrones son transferidos desde un átomo a otro. ¿A todo esto cómo les va con el inglés? Una pregunta. Bien. 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 ¿Les gusta inglés? Sí, es pila. Ya. Les pregunto porque yo, por lo general, el año pasado, yo di apenas ingresé el primer día, tiré un review en inglés, pero ahora no lo vamos a hacer. Parece que me fui muy en la ola. A los Mientras chicos no les sea gustó. gramática de inglés, está bien. Ya. Sí, no, o sea, no es de gramática. Yo en realidad no me interesa que no soy profesor de inglés, pero sí, por ejemplo, fue un paper de un review del COVID, un review completo del COVID, de qué consistía, cómo se hacía, para que nos entendiéramos al respecto con la nueva pandemia que estaba llegando. Pero hay algunos alumnos que les cuesta un poco, así que este año no lo hice, al menos no en esta clase. No sé si... Profe, Dígame. ¿cuál era el cambio del agua? El cambio del agua, la anomalía que tiene es que tiene cierta disposición y cuando se empieza a enfriar más, en vez de seguir contrayéndose, ¡pum!, se abre un ángulo. ¿Y eso qué permite? Que tú en la superficie haya un congelamiento, pero en la parte de más abajo sigue el agua líquida. Si no pasara eso, se congelaría todo y como resultado no habrían peces. ¿Ok? Y vamos entonces al agua. El agua entonces... Cuando hablamos de agua vamos a tener que hay moléculas hidrofílicas. ¿Qué significa que sea hidrofílica? Sé que se lo saben. Que son polares con agua. Y exactamente, que son afines al agua. Y moléculas hidrofóbicas. La Lo repelen. contrario. Repelen el agua. Y más traducido sería, si lo vemos en el libro inglés, los ingleses de repente le ponen color a las cosas y dicen que son water loving. O sea, que aman el agua. O water hating, que odian el agua. ¿Ya? La hidrofílica aman el agua y la hidrofóbica odian el agua. ¿Ya? Y ahí tenemos ciertas moléculas que aman el agua, que les gusta el agua, que son hidrofílicas, como el azúcar, el DNA, el RNA y la mayoría de las proteínas. Y también tenemos sales minerales. Entre las sales minerales, ustedes como pueden ver aquí, no vamos a entrar en mucho detalle, pero son principalmente iones, que son solubles en agua, y ahí tenemos algunos ejemplos de iones y las funciones que cumplen o lo que pueden hacer.
¿ya? Es decir, el calcio, el fierro, el zinc, el magnesio, y dónde podrían participar. Y uno de los más conocidos por ustedes, sin duda, debe ser el sodio, potasio y el cloro, que tienen que ver con la transmisión del impulso nervioso. Y el calcio también deben saber que tiene que ver con la contracción muscular. Y como ven ahí, fierro, etc. ¿Ya? Y ahí están las explicaciones de la mayoría de algunos ejemplos que tienen, que ya los vimos en ese cuadro, por lo tanto tampoco vamos a entrar en mayores detalles. Esto lo pueden ver, yo les voy a hacer llegar la PPT y ahí pueden entrar en mayores detalles. Ahora quiero ir a un ejemplo que traje, que esto me pareció muy interesante. Esto es un ejemplo que yo les tengo que contar para ver cómo nosotros podemos llegar a descubrir cosas. ¿Qué es lo que es esto? Esto es un experimento hecho por un investigador de apellido Cade, se escribe. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Él estaba estudiando, estaba muy inmerso en lo que era la manía y la depresión. Entonces, la gente que es maníaco depresiva tiene episodios de aumento de euforia y de depresión. Entonces, él dijo, yo tengo una teoría. ¿Saben por qué esto? Esto es por el ácido úrico. El ácido úrico, que es un derivado de la orina, de la urea, se acumula en las personas y esto es lo que produce estados de ansiedad, de estos de euforia. Entonces, un experimento, y como buen científico, tiró un grupo experimental y un grupo control. Entonces, ¿qué es lo que dijo? A un grupo de ratones les voy a inyectar ácido úrico y a otro grupo no le voy a inyectar. ¿Me van siguiendo? ¿Todo Sí, bien? profe. Perfecto. Sí, profesor. Sí, perfecto. Entonces, a este grupo le voy a inyectar ácido úrico y a este no. Pero aquí tengo varios componentes. ¿Por qué tengo más? Porque, por ejemplo, en el grupo, lo que quiero hacer, él dijo que va a hacer una inyección a base de agua, pero el ácido úrico no se disuelve en agua. Necesita un coayudante, que seguro lo escucharon por ahora en la vacuna. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Usó litio para que ayudara a que este ácido úrico se disolviera en agua y poder funcionar bien. Entonces, vamos a tener ácido úrico en este ratón, litio para que ayude a disolver en este y en este, porque en los dos necesitamos ese componente. Y a su vez usó una sustancia control que es carbonato. Este tenía solo carbonato más litio. Este tenía solo ácido úrico más litio. Recuerden que la hipótesis es probar que el ácido úrico es el que hace daño. Este es una sustancia control, se llama carbonato. Si usted siempre tiene que usar un control para evitar lo de los placebos. Lo han escuchado el placebo, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces, lo que queremos probar la hipótesis, el ácido úrico, ¿déjala grande, sí o no? Ácido úrico, entonces, ácido úrico. Pero más litio, porque no se puede disolver. Entonces, el otro tiene que tener todos los componentes, el control, excepto la sustancia problema. Entonces, este tiene litio, tiene carbonato, que no hace nada, y tiene ácido, y este no tiene ácido úrico. Entonces, viene, se lo ponen a los ratoncitos, y los ratoncitos se quedaron súper tranquilos. En esos estados de euforia no los tenían. Era tanto que los ponía de espalda y se quedaban así. No hacían nada. Y entonces dijo, ok, eso es normal y mi hipótesis se prueba. Es decir, al inyectar esto, estoy calmando la respuesta. Estoy controlándolo. Pero ¿por qué el control también hace lo mismo? Y ahí entró la duda y dijo, oye, entonces, ¿qué pasa acá? A lo mejor el litio es el que cumple una función, los calmó. Porque si no fuera el litio, yo le apliqué solamente a este ácido úrico, pero este también tiene litio. Pero el control también se comportó y se tranquilizó, no estaba eufórico. Y el control no tenía ácido úrico. Entonces, finalmente, ¿quién era el que estaba llevando a cabo el resultado? Era el litio. Y ustedes saben que hoy en día, después de eso, este joven se fue a los pacientes psiquiátricos y le empezó a recomendar litio y se sanaron al cabo de unos pocos días. Y ustedes saben que hasta el día de hoy el litio es usado para el trastorno de bipolaridad. ¿Sabían? No. Entonces, ahí tenemos una explicación y yo más o menos le planteo cómo se trabaja en ciencia. Grupo experimental, grupo control. Y se da un resultado. Esto fue casualidad, él no andaba buscando que el litio hiciera algo, no sé si me hago entender. Él puso el litio para que le ayudara a disolver el ácido úrico, que era su hipótesis. Fue algo que descubrió como casualidad, como algunas cosas se descubren en ciencia. Pero así fue como le dio el resultado, en vez de funcionar solo en el experimental, también dio algo raro en el control. Entonces dijo, oye, el control
y este funcionaron igual. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienen en común? Entonces, este es el que puede cumplir un rol. Y lo descubrió por casualidad. Como la Interesante, ¿verdad? penicilina. ¿Perdón? Como la penicilina. Como la penicilina, exactamente, la descubrieron por casualidad. Y como también en criopreservación se descubrió por casualidad la función. Les voy a contar esto, una historia entretenida también. Tiene que ver con las casualidades de la vida, como bien dice el compañero, como la penicilina. Es un ejemplo, hay varios. Acá le acabo de dar otro. En criopreservación, esto se estudió en Calgary, Canadá. Muy bajas temperaturas, allá incluso cuando estás en tu casa tienen menos 15 grados fácilmente, ¿ya? Entonces una persona estaba trabajando con esto, tenía espermatozoides que quería congelar, se iba a ir de vacaciones y de repente alguien entró a limpiar, dio vuelta a un contenido y era, no era etanol, se me olvidó el nombre, era un criopreservante, glicerol, porque en uno de los criopreservantes se usa el glicerol. Viene, se le dio vuelta una botella y cayó encima de los espermatozoides que estaban ahí. Cuando llegaron, este compadre se dio cuenta, oye, pero ¿qué onda? ¿Qué pasó acá? Dejaron la embarrada, me mataron los espermatozoides que necesitábamos usar para criopreservar y todo, están todos muertos. Por algún motivo, el hombre se le ocurrió tomarlo y mirarlo al microscopio y no estaban nada muertos. Y dijo, oye, ¿qué pasa acá? ¿Por qué no están muertos si a esta temperatura debían haberse muerto? Y así fue como se descubrió como un material, como un glicerol, en este caso nosotros usamos DMSO, son capaces de mantener vivos ciertos materiales a baja temperatura, actuar como crioprotector. Ahí tienen otro ejemplo de algo que sucede por casualidad. ¿Ok? Sigamos entonces. Y vamos a las moléculas orgánicas. Y acá tenemos lo que ya vimos, los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Entonces, se me quedó pegado esto de nuevo, ya viene. Come on. Bueno, los glúcidos entonces, aquí antes de pasar a los glúcidos, les muestro una pequeña imagen, esto es del CAR, donde ustedes pueden ver las diferentes disposiciones en una célula de estas biomoléculas. Por ejemplo, vamos a tener en los microtúbulos proteínas, en los granos de almidón, en este caso de una célula vegetal vamos a tener los carbohidratos, también tenemos carbohidratos acá en la pared celular, en la cromatina, por supuesto, del DNA tenemos el ADN o los ácidos nucleicos, etc. ¿Ya? Esto es del CAR. ¿Tienen acceso a los libros a todos estos, chicos? ¿Tienen algún libro de donde Supone estudiar? que sí, O sea, la tenemos acceso a la biblioteca, biblioteca. Pero no ¿Ya? ¿Y sabemos cómo si está- la pueden sacar? ¿Lo sacan? ¿Cómo Además lo que hacen? sí, pero tenemos que saber si está el libro. Diga el nombre del libro, va a buscarlo. No, yo les voy a pasar a Rocío algunos libros. Tengo el Paniagua y tengo el Gerard Carp en español. Tengo más libros en inglés, pero no quiero matarlos con libros en inglés. Pero tengo 2 o 3 que yo creo que se los voy a hacer llegar para que ustedes lo tengan, ¿ya? A la biblioteca virtual. Libro completo. Una cosa, ¿va a subir el PPT? Sí, pues voy a subir el PPT y y estamos grabando y se va a subir todo esto, Sí, pues. para que no tengan problemas. Voy a tratar de también, como les digo, de hacerle llegar esos libros. Tengo 2 o 3 en español. Y vamos a los glúcidos de hidratos de carbono, compuestos principalmente por, aquí en rojito, carbono, hidrógeno y oxígeno. Dependiendo de la molécula que se trate, pueden tener varias funciones. Una de las cosas importantes es de energía. Recuerden que el hidrato de carbono, los glúcidos, son nuestra molécula de intercambio energético. Nosotros tenemos ácido nucleico, tenemos ácidos grasos, proteínas, pero todos pueden ser transformados en una molécula que es la molécula de glucosa, que es la que usa nuestro cuerpo, es nuestra benzina, ¿ya? Y estas son el número de kilocalorías que aplica por gramo, en este caso de carbohidratos. Las proteínas son las que más nos dan, las grasas, que es el doble. Y la utilización o las funciones son varias, son como reserva energética, estructural, para guardar energía. Y recuerden, por favor, aquí vamos a tener lo que tiene que ver con el ATP. Bueno, y los azúcares, en todo caso, los azúcares o glúcidos se pueden clasificar. Tenemos los monosacáridos, que ustedes pueden ver ahí ejemplos: glucosa, fructosa, galactosa. Después nosotros vamos a tener los disacáridos, que precisamente cuando unimos 2 monosacáridos vamos a tener un disacárido, como ven a ustedes ahí como ejemplo. Ahí están. Tenemos 2 monosacáridos unidos, vamos a tener un disacárido. Y también tenemos los polisacáridos, que como ejemplo, en el caso nuestro tenemos el glucógeno, y
también existe el almidón y la celulosa que tienen que ver ya más con las plantas. Y ahí, por ejemplo, yo les puse una pequeña fórmula. Cuando tenemos glucosa más fructosa, vamos a formar este disacárido, y glucosa más galactosa, ¿ya? Lo importante acá sí, por favor recuerden los tipos de carbohidratos y el enlace que los une, que es el enlace glucosídico. Y las funciones están más o menos acá, que son algunas básicas como combustible celular, en este caso como en el ejemplo la glucosa, como almacenamiento de energía, en el caso de los vegetales es el almidón, en el caso de los humanos es el glucógeno. ¿Dónde encontramos el glucógeno? Pregunta general. ¿Se acuerdan? ¿Dónde lo tenemos? ¿No es lo mismo el páncreas? ¿Era o no? En el hígado, principalmente. En el hígado tenemos el glucógeno. Y en los músculos. ¿Ya? Y por último tenemos los componentes estructurales. Aquí tenemos que son parte de los ácidos nucleicos, por ejemplo. Tenemos la ribosa y la desoxirribosa, que tienen que ver con los ácidos nucleicos. En el caso de formar la pared de los vegetales, como la celulosa. Y la quitina, que tiene que ver con, por ejemplo, el exoesqueleto de algunos crustáceos artrópodos. De hecho, nosotros, el polímero que les dijimos, usamos quitosano. El quitosano es un derivado de la quitina, y la quitina nosotros la extraemos, nosotros no. En particular, eso también lo extraen en Chile, un doctor llamado Galo Cárdenas, en la Universidad de Concepción, y lo extrae de las cáscaras, la caparazón de los camarones. Profesor, ¿podría retroceder 2 diapositivas, por Sí, por favor? supuesto. ¿Aquí? ¿Ahí o Una más más, atrás? por favor. Una más atrás. Sí. ¿Ahí? Sí, profesor, gracias. No, de nada. Ya estamos más o menos terminando por hoy, no quisiera abrumarlos más, vamos a ir con calma. Tomen nota de esto, pero como les digo, voy a hacer llegar esta PPT. Esta PPT es más larga, así que la voy a dividir primero, se la voy a hacer llegar a Rocío, Rocío la va a subir. Y obviamente la grabación también. Listo. Ya. Bueno, ya déjenme ver, porque si no me equivoco, antes teníamos esta clase era más larga, así que ahora la dividí. Funciones de los glúteos, ya ven los lípidos. Terminamos justo en el tiempo, lo hicimos perfecto, son las 9:40, no quisiera abrumarlos más. Preguntas, chicos, déjenme dejar de compartir esto. Ya espérenme, déjenme ver, hay alguien en el chat acá. Ya. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? ¿Se abrumaron mucho? Porque necesito el feedback de ustedes. No paramos, seguimos y no tuvimos el famoso descanso, así que yo creo que a lo mejor ahí hubo un problema. Cuéntenme, porque yo el año pasado con los chicos no les gustaba hacer descanso, como que seguían la hora y tanto. En mi caso siento que la hora se me pasó volando. Ni Sí, me di me cuenta. pasa lo mismo. Igual. ¿Eso es bueno? ¿Eso es bueno o malo? Entretenido. Es Me que alegro. igual como que se necesita el break en clases que son como de 4 bloques o que, no sé, es que a mí me pasa que hay profesores que hablan como muy lento Ya. y ahí como que ya pierdo más la atención. Ya, En ya. cambio, esto fue bien dinámico, así que estuve bien concentrada y como que no me cansé, por así decirlo. Me alegro de esto. Gracias, Daniela. Bueno, igual, ustedes si no siéntanse libres, alguno me puede escribir incluso por correo, profe, yo preferiría, no voy a decir el nombre, preferiría un descanso. Tenemos tanto alumnos como diferentes formas de pensar, hay algunos que le acomoda menos. Ahora bien, siendo sincero, como magíster en neurociencia, se dice que la concentración de una persona dura aproximadamente 30 minutos. Antes se decía 40, 30 minutos. Así que igual estoy yo rompiendo mi propio molde, pero hoy día creo que fue más relajado porque además fue la presentación, entonces yo creo que no fue muy abrumadora, pero en el futuro quizás vamos a tomar esas pausitas. Qué bueno que les haya gustado. Un poco rápido. Ok, ya, ven punto.
Gracias por eso. Voy a quizás calmarme un poco. Yo soy un poco hiperventilado. Pero gracias, se agradece. Voy a hacerlo un poco más lento. ¿Tienen alguna consulta, chiquillos, antes de que nos vayamos despidiendo? Y obviamente agradecer que la clase finalmente la hicimos juntos y ustedes son muy participativos y eso hace que sea más entretenido también. Pues así no hablo yo todo el rato. Y como dice aquí Lía, voy a hablar más lento. Tienes toda la razón, no es primera vez que me dicen lo mismo. Así que voy a calmarme un poco. ¿Alguna acotación, Una chiquillos? pregunta, La que la deseen. próxima semana, siguiente tema lo va a seguir la otra profesora, la Rocío, si me equivoco. La próxima semana viene, estos son los elementos químicos 1 y yo voy a hacer los elementos químicos 2 también. Es decir, yo voy a seguir la próxima semana con ustedes y vamos a ver lo que falta. Es decir, nos vamos a ir a lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y vamos a tomar como 45 minutos cada uno, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo entretenido, vamos a tratar de que sea lo más digerible posible. Así como creo que Entonces fue la Entonces otra nos profe va a va... seguir el otro tema aparte. ¿Perdón? Entonces la otra profe va a seguir un tema aparte. La otra profe, sí, si usted, yo les recomiendo que no sé si les llegó el cronograma, les llegó, ¿verdad? Sí, Sí. está en El el aula. cronograma está puesto hasta mi nombre, si no me equivoco. Entonces, ahí van a ver las clases que tengo yo, que si no me equivoco, Ah, ya. debieran ser solamente, al menos en marzo, elementos químicos 1 y 2, porque ustedes ven que son largos. Si yo te paso en una hora todo esto, quedamos locos todos. Entonces lo dividimos así, es bastante más abordable. Entonces, yo el 30, si no me equivoco, tengo clases de nuevo con ustedes, son los elementos químicos 2. Es decir, lo que le acabo de comentar, los otros biomoléculas orgánicas. Y ahí creo que después sigue la profe con otra cosa. ¿Ya? Profe, Dígame. usted hablaba de que fue a Alemania y a otros países. ¿Esa oportunidad se la dio la universidad? O sea, No, la gestión y eso. yo no estoy contratado por la universidad, a ver, me refiero a que yo no soy de planta de la universidad, yo soy honorario de la universidad, entonces esos beneficios no están por la universidad, yo me gané becas. Cuando fui a Alemania por primera vez por 4 meses a Múnich, me gané una beca del gobierno, participé, competí con muchas personas. Después, como me gustó mucho Alemania, quise volver y entonces ahí postulé a una beca de postdoctorado y después de que terminé mi doctorado me fui 2 años de nuevo, pero son becas que yo me gano con el Estado de Chile. Y eso, no tengo ningún nexo contractual con la universidad más allá de hacer algunas pequeñas clases como honorario. Así que eso. Así que ustedes también pueden ganarse becas en el futuro. Yo espero que aquí, de este grupo, ojalá que uno los pueda motivar. Y yo sé que yo tengo algunos alumnos que son farmacéuticos que han ido a estudiar afuera. Y obviamente uno tiene contacto, entonces uno nunca sabe. Quizás los vea 5 años más. Oiga, profe Miguel, me gustaría ir a su laboratorio en X parte. ¿Puedo? Claro, si se puede, ¿por qué no? Si es que estoy en esos lugares. Algunos los motivaría a salir, yo los insto si pueden salir. Gracias, profe. De nada. Entonces, creo que dejamos esto hasta acá. Les pido un favor, les podrían comentar si ustedes tienen algún conocido en el otro grupo, porque lamentablemente ahora yo no me alargué con la clase, les voy a explicar. La clase estamos terminando bien, pero ahora tengo que hacer la grabación de esta clase y esto Zoom se demora como 30 minutos porque es larga. Y entonces voy a tener que partir un poquito tarde la otra. ¿Ustedes le pueden decir si conocen a algún otro chico que les comunique a los otros para que no piensen que Sí, sí, estoy tenemos atrasado? Sí, grupo. profe, es que estamos todos en el mismo grupo. ¿Cómo? Grupo WhatsApp. Ahí le Ah, metemos ya, todo. pues Grupo de entonces. primer año. Ah, ya, gracias. Le agradecería entonces, no es que el profe, a la hora que nos toca a la hora que nos toca con los otros chicos, no es que voy a llegar atrasado, sino que lo más probable es que no pueda estar porque estoy grabando en Zoom y no me permite seguir. ¿Les pido ese favor? ¿Les parece? Ya. Ya, pues Sí, sí, no chiquillos, hay drama. no Tengo les una quito más preguntita. tiempo. De nuevo, estoy sumamente agradecido por la clase que tuvimos, le agradezco la participación, son un 7 todos, espero que les vaya muy bien y nos vemos la próxima semana, pues. Que les vaya bien, un gustazo de mi parte. Chaito, Chao, profe, gracias por gracias. todo. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Chao, profe. Chao, Chao. profe, que esté bien. Gracias. Chao, profe. chao, estimados. Chao, profe. Chao.